una nueva forma de modulación analógica que queremos comenzar a estudiar hoy día en este nuevo módulo es la que se conoce como frecuencia modulada. FM, y esto es efectivamente la modulación FM que se utiliza en el dial FM de la radio, de la radiodifusión, que muchos de nosotros estamos acostumbrados a escuchar en el auto, escuchar en la casa, en la cocina, etcétera, regularmente. Modulación FM es una modulación analógica tal cual lo es banda lateral única, banda lateral doble y amplitud modulada, pero a diferencia de esas tres modulaciones, esta es no lineal. No lineal. Es decir que la relación entrada-salida, en el entendido que la entrada es la señal modulante y la salida es la señal modulada, M y S, esa relación es no lineal, a diferencia de lo que era el caso con AM, banda lateral doble y banda lateral única. FM pertenece a la familia de las llamadas modulaciones de ángulo. El caso de AM, el caso de banda lateral doble y única, son de la familia de las modulaciones de amplitud. FM es una modulación de ángulo. Y eso significa que la señal que sale al aire, la señal modulada, tiene la forma general de una amplitud por un coseno de algún ángulo que evoluciona con el tiempo. Entonces, esto aquí es un ángulo que varía en función del mensaje. Ángulo que varía en función del mensaje M de t. Y en el caso particular de FM, esa variación del ángulo, esa forma que varía este ángulo z de t, es de la siguiente forma. Dice la frecuencia instantánea en FM varía linealmente en función del mensaje M de t en torno a una frecuencia portadora. ¿Y qué es lo que significa eso exactamente? Lo tenemos que explorar un poquito. Lo primero que dice esta afirmación habla de una frecuencia instantánea. Entonces definamos qué es lo que es esa frecuencia instantánea. La frecuencia instantánea
de una señal es f de t, es una frecuencia que puede variar con el tiempo y se determina de la siguiente forma. Se agarra el ángulo en un instante t más delta t, se calcula su diferencia con cuánto era el ángulo delta t segundos antes, vale decir en el instante z de t, y esa diferencia se divide primero por 2pi, ¿por qué? Porque un ángulo en radianes dividido por 2pi genera una frecuencia en hertz, y por delta t justamente para medir la variación por unidad de tiempo. Y todo esto se somete a una operación de límite cuando delta t tiende a 0. Esta es la definición de frecuencia instantánea y desde luego si es que uno observa esto con cuidado se da cuenta inmediatamente que esto vale 1 partido por 2pi por la derivada de z de t a de t. Y si la relación entre z y la frecuencia instantánea es una de derivada, entonces la relación opuesta es una de integral. Por lo tanto, siempre podemos decir que z de t es igual a 2pi por la integral de menos infinito hasta el instante t de f de tau, y esto siempre lo podemos separar en la integral de 0 a t f de tau más algún ángulo en el instante 0. Este ángulo, por supuesto, lo podemos definir también como z sub 0 y es la integral 2pi veces la integral de menos infinito hasta 0 de f de tau de tau. Entonces, con esta definición de frecuencia instantánea, volvamos atrás a leer. La frecuencia instantánea varía linealmente en función de m de t en torno a una frecuencia portadora. Es decir, Fm, con ello, la definición formal de Fm es la frecuencia instantánea de Fm, la definimos así. Hay una frecuencia portadora en torno a la cual la frecuencia instantánea varía linealmente con la señal modulante, es decir, m de t con algún factor de linealidad hace variar la frecuencia instantánea en torno a una frecuencia portadora. Y este factor K sub f es lo que conocemos como la sensibilidad de frecuencia. K sub f, sensibilidad de frecuencia, y entonces con ello el ángulo instantáneo z de t es igual a 2pi, es la, ¿no es cierto?, integral de lo anterior, 2pi fct más 2pi kf integral de menos infinito a t de m de tau. Esto también lo podemos escribir como la integral de 2pi fct más 2pi
kf integral de 0 a t, m de tau, más este ángulo instantáneo, que en este caso, perdón, este ángulo inicial, esta fase inicial, que es lo que ya habíamos definido como z en 0, y es 2pi kf, la integral de menos infinito hasta 0 de m de tau. Entonces, si miramos esta definición de z y volvemos atrás a lo que es en general una modulación de ángulo, entonces tenemos que la señal que sale al aire es simplemente AC por coseno de ese ángulo. Y con ello entonces podemos, y finalmente, la señal modulada en frecuencia que sale al aire es S de t es igual a AC coseno de 2pi fct más 2pi kf integral de 0 a t m de tau más el ángulo inicial z en 0. Esta es la señal FM modulada a partir de un mensaje M de T. Hagamos ahora un ejemplo muy breve simplemente para poner esto en contexto. Entonces, ejemplo. Y supongamos, para efectos del ejemplo, que tenemos una señal modulante en el dominio del tiempo que tiene esta forma verde acá, que tiene esta forma roja acá, y es una señal rectangular entre 0 y un instante que vamos a llamar t mayúscula, y tiene una amplitud a sub m en ese periodo. Y esta es la señal m de t. Entonces voy a copiar esta expresión de acá, simplemente para que la tengamos a mano y la podamos analizar. Lo primero que podemos hacer es asumir que por toda la historia esta señal valió 0, por lo tanto esta fase aquí vale 0. Entonces digamos, para simplificar las cosas, esta fase es 0, y eso tiene que ver con aquí atrás, ¿no es cierto?, que esta integral esencialmente es 0, porque desde menos infinito hasta 0 m de tau, m de t, valió 0. Lo segundo es preguntarnos esta integral de acá, ¿cuánto puede valer? Y esta integral es igual a 2pi kf am por t. ¿Por qué? Porque básicamente si tenemos la integral de 0 a t de m de t, es una integral que va a ir acumulando área acá, ¿no es cierto? Por supuesto, la integral de una constante es una rampa, ¿sí? Entonces,
La rampa esta, si la dibujamos muy brevemente, es una rampa que en t viene valiendo 0, comienza a subir y después se mantiene constante a partir de un instante que desde luego es t. Entonces esta rampa, por supuesto, vale 2 pi kf a mt con t en 0 y t. Entonces si tenemos una rampa para todo este término, entonces la pregunta es esto de acá, todo esto de acá, ¿qué es lo que vale? Bueno, esto es nuestro ángulo θ de t, que vale 2pi, y fíjense lo que podemos hacer aquí, 2pi y t, 2pi y t lo podemos factorizar, entonces queda 2pi por paréntesis fc más kf a m, cierra paréntesis t, y con eso lo que nos damos cuenta en el fondo es que tenemos un coseno de 2pi por una constante por t. Es decir, el efecto de esta señal modulante sobre la salida S de t es que hay una portadora que ya no tiene frecuencia Fc, sino que aumentó un poquito su frecuencia debido a esta señal modulante que es distinta de 0. Y ahí podemos dibujar. Voy a copiar simplemente los ejes coordenados para hacerlo más fácil. Podemos copiar aquí abajo la señal modulada. Voy a mover esto un poquito hacia abajo. Ahí está. Entonces, para tiempos anteriores a 0, instantes anteriores a 0, lo que tenemos es acá 0. Por lo tanto, todo esto es 0. Por lo tanto, tenemos coseno de 2 pi fct más un ángulo 0. Es decir, es un coseno que termina con su fase aquí arriba, fase 0, y tenemos entonces un coseno hacia frecuencias negativas de frecuencia Fc, algo así. Y después, entre 0 y t, ya discutimos de que hay una frecuencia de oscilación un poquito más grande, entonces podemos representar esto como un ahí, hasta el instante t, como una portadora que oscila más rápido. Algo así. Portadora oscila más rápido, pero a una frecuencia siempre constante. Hasta que llega el instante t, y en ese instante t comienza a oscilar nuevamente a frecuencia Fc, y eso lo voy a representar. Estoy aprovechando exactamente el mismo dibujo que hice, el cual voy a editar ligeramente ahí, y ahora lo voy a pegar simplemente para no tener que volver a dibujarlo. Vuelve a oscilar a una frecuencia más alta. Esa es, en definitiva,
la modulación de frecuencia modulada y tiene un aspecto que es bien interesante, que es que la hace distinta, que la distingue de AM y FM, perdón, de AM y banda lateral doble y banda lateral única, donde las modulaciones eran de amplitud. Y aquí lo que vemos es que la amplitud, la envolvente, es de amplitud constante. Es decir, aquí ya no se observa que la amplitud lleva porción del mensaje, sino que de alguna forma el mensaje está en la frecuencia de la señal modulada. Y esa idea, anotémosla brevemente porque es importante. Entonces notamos que la envolvente de FM es constante y de ello se infieren dos cosas. Uno, FM no es una modulación de amplitud, sino que el mensaje está en la frecuencia de una sinusoide portadora. Y por último, el hecho de que la amplitud sea constante significa que la potencia de FM, de la señal FM, de la señal modulada FM, es constante en el tiempo. Y esto es muy relevante en términos electrónicos, porque señales de potencia constante permiten utilizar ciertos tipos de amplificadores de potencia que no son posibles con señales moduladas en amplitud, y eso tiene una serie de impactos en términos de implementación y eficiencia energética. Eso es lo esencial de la modulación FM y vamos ahora a trabajar en las próximas cápsulas interpretando exactamente los distintos aspectos de esta modulación.